La mala costumbre. Sí, ya. Entonces, como les decía, vamos a ver el caso 2 con un ejemplo cuando se realiza la fecha de declaración y el pago fuera de plazo. ¿Sí? Y en el mismo mes, en este caso enero, vamos a hacer la declaración en plazo y la fecha de pago fuera de plazo. O sea, vamos a utilizar el mismo periodo con esos dos supuestos. Y ustedes van a trabajar el ejercicio 2, el periodo febrero y marzo, y el ejercicio 3 que les voy a pasar enseguida. ¿Ya? Entonces, por favor, me gustaría que estén muy atentos y que podamos eh, comprender, asimilar el procedimiento. ¿Sí? Se va a hacer un poco más sencillo porque estamos trabajando todo en digital, en Excel, y se les está proporcionando todas estas herramientas para que ustedes simplemente comprendan cómo se llena y qué es lo que hace sobre todo el formulario al momento del llenado. ¿Está bien? Sí, sí, Luis. Perfecto. Entonces acá tenemos nuevamente un caso donde esta empresa tiene ventas de mercaderías, venta de bienes muebles, tiene también ingresos por servicios, compras totales y compras vinculadas a la actividad grabada, ¿sí? En este caso estamos viendo un ejercicio básico, lo vamos a decir así, porque no implica actividades diferentes a las habituales de una empresa que se dedica a actividades netamente grabadas. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, si hubiese una venta de libros, ahí estaríamos hablando ya de un tratamiento más específico, más puntual. No, pero en este caso la empresa se dedica a actividades grabadas, por lo tanto la discriminación es mucho más sencilla. ¿Qué es lo que quiero que aprendamos hoy, o terminemos de practicar hoy? Es el tema de la fecha de declaración y la fecha de pago. En muchas ocasiones pueden existir empresas que tienen la solvencia y la liquidez suficiente para poder cumplir sus obligaciones tributarias en las fechas determinadas y establecidas por la administración tributaria, ¿no? En este caso nos estamos refiriendo a un impuesto mensual, periodo fiscal mensual. Por lo tanto, sabemos que las obligaciones empiezan a ejecutarse a partir del 13 de siguiente mes, dependiendo mucho el número de NIT, el último dígito del número del NIT, ¿sí? Simplemente estamos recordando esto que ya habíamos visto en la parte teórica. Entonces, con estos datos, lo que vamos a hacer ahora intencionalmente es cambiar el planteamiento, ¿sí? La fecha de declaración en una primera instancia va a ser en plazo, pero la fecha de pago va a ser fuera de plazo. Vamos a hacer que este contribuyente que tendría que haber cumplido, ¿alguien me puede decir la fecha exacta en la que debía haber cumplido su obligación tributaria? Perdón, le hice cuando se le vencía ¿Cuándo se le vence? Sí. Estamos el hablando del 16. periodo de enero 2018. Ah, ya, fecha exacta. ¿Qué fecha sería? El 16 tenía que ¿De qué mes? declarar, pero de febrero, si estamos hablando del periodo de enero en febrero, Muy 16 bien. de febrero, Entonces, pero ya. intencionalmente vamos a hacer de que esta persona cumpla su obligación el 20 de marzo del 2018. Entonces acá debemos tomar en cuenta que la fecha de pago es muy diferente a la fecha de declaración. La fecha de declaración lo ha hecho en el mes que corresponde. ¿Qué quiere decir esto? Que ha declarado sus impuestos el 16 de febrero, ¿sí? Pero como esta empresa no contaba con la liquidez suficiente para poder cumplir su obligación tributaria, eh, lamentablemente no logró pagar esa fecha. Por lo tanto, recién cuando cuenta con esta obligación, con esta liquidez, realiza el pago el 20 de marzo del 2018. Por favor, ¿alguien me verifica que sea un día hábil ese 20 de marzo? Así como el 16 de febrero, ¿ya? Ambos del 2018. Verifiquen, por favor. 20 de marzo, cae martes, dicen. Está bien.
Muy bien. ¿Y 16 de febrero? Viernes. Viernes. Muy bien. Por lo tanto, estamos en fechas, días hábiles. Perfecto. Entonces, acá lo que tenemos que hacer únicamente para el ejercicio voy a ocultar los otros dos periodos y lo que hacemos es clasificar los códigos que se deben utilizar tanto en el formulario IVA como en el formulario del IT. ¿Sí? Todas las ventas e ingresos se encuentran grabados por el IVA, por lo tanto se van a declarar en la casilla número 13. Las compras totales hacen referencia justamente a todas las compras que realiza la empresa en un periodo. Y las compras vinculadas a la actividad grabada son aquellas que se vinculan directamente con los ingresos grabados, ¿no? Les ponía los ejemplos diferentes, como las tasas de aseo, de alumbrado público, incluidas en la factura de luz, o como ese 30% de subvención en las facturas de combustibles. Entonces, justamente esos conceptos van a sumar en las compras totales, pero se van a deducir en las compras vinculadas. Por eso los importes y los códigos son totalmente distintos. ¿Sí? Y esto es justamente para poder enviar una información correcta, adecuada a la administración tributaria. El IT, por lo tanto, va completamente todo al código 13. Las compras no aplicarían para el IT porque no son objeto. El IT solamente graba los ingresos que genera una empresa. Hasta ahí creo que está claro. Vamos a pasar a lo que es el llenado del formulario 200. ¿Sí? También voy a ocultar estas dos columnas para que vayamos trabajando. ¿Sí? Por lo tanto, tengo 23.350 en las ventas, que me van a generar un IVA de 3.036 en el código 39 y en el código 1002. ¿Sí? En nuestras compras totales tenemos 29.850 y en las vinculadas 26.865. ¿Sí? Acá hay algo interesante, señores. El crédito fiscal es mayor al débito fiscal. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? ¿Qué tenemos? ¿Un saldo a favor del fisco o del contribuyente? Saldo a favor del contribuyente. Saldo a favor del contribuyente. Por lo tanto, ¿acá corresponde algún pago? No. No, No. saldo para el otro mes. Entonces, en este caso tendríamos que simplemente hacer mención a la fecha de pago como en plazo o como que no aplica, ¿no? No aplica. ¿Por qué no aplica? Porque el saldo es a favor del contribuyente. Muy bien, vamos a aprovechar de resolver el ejercicio 2, simplemente para verificar cuál es el procedimiento que seguiría. No podemos todavía hacer el siguiente paso. ¿Ya? A ver, veamos acá, fíjense. Pasemos al periodo febrero, donde las ventas van a ser 20.960, las compras totales 23.850 y las compras vinculadas 21.465. ¿Sí? En este caso sigue existiendo un saldo a favor del contribuyente por 66 bolivianos, pero adicionalmente fíjense qué es lo que pasa con el saldo anterior. Este es un procedimiento también bastante importante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Alguien me puede decir? El saldo anterior se arrastra para la siguiente declaración, al siguiente mes. Exacto. Beneficio para el otro mes. Actualizado, ¿no? No, Para contestar. actualizar es en otra casilla. Fíjense que en la casilla 635, y fíjense cómo es el formulario, les decía. El formulario muchas veces habla por sí solo. ¿Alguien me puede leer lo que dice el código 635, por favor? Saldo de crédito fiscal. Dice, saldo de crédito fiscal del periodo anterior a compensar. Casilla 592 del formulario 200 del periodo anterior. Si hacemos caso a lo que nos dice esta casilla 635, ¿cuál es la casilla 592 del periodo enero?
¿Cuánto es? 457. Ve, ahí está. Entonces, tenemos esos 457 dentro del siguiente periodo, pero en la casilla 635. Fíjense lo interesante del formulario, ¿no? Muchas veces no leemos y no nos damos cuenta de lo que nos trata de decir el mismo formulario, ¿no? En este caso es tal cual lo que nos indica, ¿no? La casilla 635 sirve para poder arrastrar lo que decía o lo que se declaró en la casilla 592 del saldo periodo anterior crédito fiscal. ¿Sí? Ahora, estos 457, señores, deben actualizar. Y acá está la actualización de esos 457 bolivianos. ¿Alguien me puede decir qué fechas debo utilizar para actualizar este importe? Lo que está ahí. La fecha en la que tendríamos que declarar No, y no. no. 30 Estamos de revisando este enero. cuadro, por si 30 de acaso. febrero. Ahí está. Ah, actualización del periodo de 31 de enero y 28 de febrero. ¿Y qué fechas son esas? Si hablamos en términos generales, porque en este caso estamos hablando de fechas específicas, sabiendo el mes que estamos declarando. Pero, por ejemplo, si voy a declarar el mes de julio, ¿con qué UFB se actualizaría mi saldo de crédito fiscal anterior? Con la UFB del mes en que se está declarando del julio. Con el Sería la UFB. 30 de junio y 31 de julio. Ya, entonces tendríamos que asumir de que la actualización del crédito fiscal anterior se realiza con la UFB del último día hábil del periodo anterior y el último día hábil del periodo que se está declarando, ¿sí? Y en este caso, fíjense, Sí. estamos declarando febrero del 2018, por lo tanto, como UFB final, utilizamos el miércoles 28 de febrero. Y como UFB inicial debemos utilizar el último día hábil del mes anterior a este periodo, que sería el 31 de enero del 2018, ¿no? Entonces, esa es la regla general, señores. Por favor, tomen nota, último día hábil del mes anterior y último día hábil del mes o el periodo en curso, ¿ya? Ojo, último día hábil. ¿Qué pasa si el 31 de enero, por ejemplo, hubiese caído domingo? ¿Qué hago? ¿Voy hacia adelante? ¿Me voy hacia atrás en cuanto a fechas? El Adelante. último día hábil. Sería Último día viernes. hábil. El viernes. Hacia atrás dicen. ¿Quiénes dicen hacia atrás? Yo, Yo también. Ya, ¿y quién dice hacia adelante? Ya se han desanimado los que decían hacia adelante. Último día hábil del mes indica la regla, señores. Entonces, estamos hablando del último día hábil del mes. No podemos ir hacia adelante porque nos estaríamos yendo al siguiente mes, ¿no? Entonces, sí o sí debemos retroceder en el tiempo. Si el 31 hubiese sido domingo, ¿qué fecha hubiesen utilizado? del viernes. 29. Viernes 29. Muy bien, 29. exactamente. Eso, señores, es lo que debemos tomar en cuenta para la actualización. Muy bien. Muy bien. Creo que estamos resolviendo su tarea, ¿no? Sin querer queriendo. Creo que me he confundido de prácticas, pero vamos a ver la siguiente también. La siguiente ya se complica un poco. Dice una Adelante. preguntita antes que continúe. Adelante. Las prácticas que hemos hecho, ¿hay que subirlo al Classroom? Sí, voy a habilitar un espacio, pero les voy a seguir acumulando de prácticas. ¿Sí? Ah, ya, Esto, ya. señores, Es ya que se va a lo que- volver más práctico. Todo el tiempo vamos a ver práctica, práctica, práctica. Y es bien necesario que estén recordando la teoría, ¿no? De hecho, vamos a recordar las cosas más importantes, ¿no?
y eso Bien. también va a ser parte del avance de estas prácticas, ¿ya? Entonces recién nos los va a habilitar, ¿no, Lice? Para que subamos. Sí, recién les voy a habilitar hoy para que lo suban en el transcurso de sus vacaciones, ¿ya? Licenciado, por favor, una duda, ¿me puede aclarar? Claro que sí, Yandira, adelante. Cuando realizamos la actualización y se declara en fecha, es el último día hábil del mes anterior y el último día hábil del mes a declarar, ¿verdad? Del mes No, actual. no, Yandira. Esto es cuando hay un saldo de IVA crédito fiscal Ah, anterior, en el ya. único caso, ¿sí? Cuando se declara fuera, cuando se paga fuera de plazo, ahí lo que vamos a aprender a hacer hoy justamente es a calcular la deuda tributaria, ¿ya? Si no me equivoco, lo hemos visto, ¿no ve? Ya, Pero lo vamos a gracias. volver a repasar hoy día. Ahí se toman otras fechas. Ahí sí se toma la fecha de vencimiento del impuesto y la fecha de pago. Entonces son fechas totalmente diferentes que se utilizan en comparación a la actualización del IVA crédito fiscal. Gracias. Muy bien, señores. Continuemos entonces. ¿No hay ninguna otra duda? No de mi parte. Muy bien. Entonces tenemos que los 457 se actualizan y la actualización es un bolivianito en este caso, ¿no? No nos olvidemos de la fórmula, UFB final entre UFB inicial menos 1 por el importe a actualizar, ¿ya? Eso debemos considerar. Entonces, en nuestro formulario 200 llevamos ese bolivianito a la casilla 648. Con ello, pues, nuestro saldo a favor del contribuyente para el siguiente periodo, que sería marzo, llega a sumar un total de 524. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense, ya en el periodo 3, volvemos a hacer la declaración de nuestros impuestos y tenemos ventas totales por 18,175, que nos genera un débito fiscal de 2,363. Tenemos las compras totales por 13,800 y las compras vinculadas por 12,420, lo que nos genera un IVA crédito fiscal de 1,615. Y acá voy a hacer un paréntesis. Acá vamos a manejar dos supuestos para comprender bien esto. El primer supuesto va a ser de que estamos declarando en plazo, pero estamos pagando fuera de plazo, el 21 de mayo del 2018. Esto debía haber vencido el 16 de abril, ¿no? Se ha declarado el impuesto, perfecto, pero lo que no se ha hecho es pagar, es liquidar ese impuesto. Por lo tanto, nosotros simplemente tomamos los datos de la declaración y fíjense qué es lo que pasa. Acá simplemente voy a borrar esto, un segundo. ¿Sí? Y tenemos que nuevamente actualizar el saldo del crédito fiscal periodo anterior. Llevamos a la casilla 635 del periodo marzo y actualizamos ese importe. A ver, acá, sin ver, ¿qué fechas vamos a utilizar? Para la actualización, dice, Sí, de esos 524. ¿Qué UFBs vamos a utilizar? ¿De qué fechas? de febrero sería el 28 y el último día hábil de marzo. 31 de marzo. Sí. Muy bien. Entonces, verificamos y efectivamente son esas fechas. Ah, pero fíjense, 31 de marzo caía sábado. Por lo tanto, debemos recorrer al 30 de marzo, ¿sí? Estas UFBs me van a generar una actualización de un bolivianito que llevo a mi casilla 648. Entonces, del impuesto preliminarmente determinado en la casilla 909 que estoy marcando en estos momentos, deducimos los 524 del saldo de crédito fiscal anterior, más el 1 bolivianito de actualización, lo que nos va a generar un saldo definitivo a favor del fisco de 223, que en este caso no se va a cancelar. Fíjense qué es lo que pasa en la casilla 576. Esta casilla 576 la vamos a utilizar en todos los formularios, porque es la casilla habilitada para declarar el importe
a pagar en esa declaración jurada, ¿sí? Entonces, en este caso, yo voy a cumplir con el deber de declarar en fecha mi formulario, pero no voy a tener la posibilidad de pagar, ¿sí? Entonces, hasta ahí se realiza el llenado del formulario, hasta la casilla 646. La casilla 576 se deja vacía, ¿sí? Entonces, estos 223, señores, debemos calcular, y aquí viene la parte de la deuda tributaria. Ahí está, ¿sí? Entonces, en este caso, la deuda tributaria se va a calcular al 21 de mayo. ¿Sí? ¿Cuándo vencía este impuesto? El 16 de abril. ¿Por qué? Porque el último dígito del NIT es 3. ¿Sí? Y 16 de abril es su fecha de vencimiento, de acuerdo a este dígito del NIT. Y este contribuyente va a realizar el pago el lunes 21 de mayo. Por lo tanto, son esas dos UFBs que nosotros vamos a utilizar. ¿Ya? Hagan caso omiso a esto. ¿Qué tenemos? Debemos calcular adicionalmente los días de mora. En este caso, han transcurrido 35 días de mora. ¿Qué quiere decir? Que esos 35 días el contribuyente no habría cumplido con su obligación de pagar este tributo. Si bien ha declarado, lo que no ha hecho es pagar. ¿Cuántos días te voy a cobrar de mora? 35. ¿De dónde provienen estos días de mora? Nosotros hacemos un conteo rápido. Tenemos 14 días de abril y tenemos 21 días de mayo. Fíjense. ¿Sí? Con esto estoy demostrando de que estos días habrían sido los transcurridos de fecha a fecha. Adicionalmente, debemos conocer el interés por ese tiempo. No nos olvidemos que desde el siguiente día de la fecha de vencimiento hasta con la conclusión del cuarto año, el interés determinado en la ley 812 es del 4%. Por lo tanto, con estos datos nosotros procedemos a la actualización. Tenemos como tributo omitido los 223 bolivianos, tenemos la actualización por este tiempo de un boliviano y el interés en este caso va a ser también de un boliviano, ¿sí? Eso nos va a dar justamente una deuda tributaria total de 225. Puede ser de que acá sea poco significativo, pero ¿qué pasa si hablamos de un tributo omitido de 3,000, 5,000, 20,000 bolivianos, ¿no? Ahí sí se hace más fuerte los importes, simplemente como prueba. Supongamos que son 21,890. ¿No? Ahí ya cambia totalmente los importes por actualización e interés. Estos importes lo vamos a declarar, pero ya no podemos declarar en el formulario 200 porque este ya había sido declarado en plazo. Para ello se utiliza lo que es la boleta de pago 1000. Acá tiene. Entonces, en la boleta de pago 1000 nosotros vamos a declarar justamente esos importes. ¿Sí? 223 como importe de la deuda, un boliviano en la actualización del tributo y un boliviano del interés. Y fíjense, la total deuda tributaria es por 225 y el pago en efectivo es de 570. En el pago en efectivo de la casilla 576 también refleja el mismo importe, 225. ¿Sí? Fíjense cuándo estamos usando. Ahora quiero que me digan. ¿Cuándo se debe utilizar la boleta 1000? Cuando existe la deuda tributaria, cuando no paga. En cada declaración jurada. A ver, en orden, otra vez. Cuando has hecho la declaración pero no has pagado, entonces posteriormente te vas a pagar. Muy bien. Exacto, señores. Entonces acá corresponde solamente llenar en la boleta 1000 cuando el pago sea a destiempo. ¿Ya? Solo en ese caso. Si yo declaro en la fecha establecida y pago después, ahí
debo yo utilizar esta boleta de pago 1000. Los datos de cabecera, señores, son similares, ¿no? La empresa, el número de NIT, se hace mención al periodo que va a corresponder esta boleta de pago 1000. Acá, señores, se debe llenar justamente el número de orden, ¿sí? En el código 12, ¿sí? Que va a hacer mención o que va a hacer referencia justamente al formulario 200 que habríamos llenado anteriormente. Obviamente estos números los genera de forma automática el sistema, ¿no? Pero en este caso simplemente para comprender lo estamos viendo acá, en esta boleta 1000, ¿ya? Entonces ya saben, siempre que exista un pago fuera de plazo y una declaración dentro del plazo, se utiliza la boleta de pago 1000. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa cuando ambas cosas suceden una fecha? Resulta que este contribuyente se olvidó declarar el mes de marzo y obviamente si no ha declarado, menos ha realizado el pago. Por lo tanto, hace ambos procesos en una fecha, en este caso el 21 de mayo. ¿Qué sucede acá, señores? Acá se declara, ¿sí?, dentro del formulario 200. ¿Sí? Entonces, simplemente vamos a tomar los datos, la actualización y los intereses, pero adicionalmente, como está declarando fuera de plazo, acá va a corresponder una multa, ¿sí?, por una declaración fuera de plazo. No nos olvidemos que la obligación del contribuyente es de declarar sus impuestos en los plazos establecidos, ¿no? Y cuando este contribuyente no cumple con ese plazo, pues la administración tributaria debe aplicar una multa por incumplimiento a deberes formales, los IDFs, ¿sí? En este caso, la multa asciende a 100 UFBs para personas jurídicas y 50 UFBs para personas naturales y empresas unipersonales, ¿sí? En este caso estamos hablando de una empresa jurídica, por eso es que simplemente multiplicamos las 100 UFBs por la UFB final, que en este caso sería la UFB de fecha de pago. Entonces, todo esto se concentra directamente en el formulario 200. Voy a ocultar únicamente los otros meses para que se comprenda. Ahí está, ¿sí? Debería haber pagado 223 bolivianos si lo hubiese hecho el 16 de abril, pero como lo estoy haciendo todo el 21 de mayo, incluido la declaración, me van a cobrar un pesito de actualización, un pesito de interés, lo más fuerte, inclusive más elevado que el tributo mismo, es la multa, ¿sí? En la casilla 954 por 226 bolivianos. De lo que tenía que pagar 223, resulta que voy a cancelar 451. ¿Sí? Entonces, esto, señores, es importante que lo consideremos al momento de que pasen este tipo de situaciones, ¿no? Bien, señores, en cuanto al formulario 400, pasa algo similar, ¿sí? Pasaría algo similar si corresponde. Se puede llenar la boleta de pago 1000, si el pago es fuera de plazo y la declaración dentro de plazo, o se llena el formulario, dentro del mismo formulario 400, la actualización, el interés y adicionalmente la multa por IDF, siempre y cuando la declaración y el pago hayan sido fuera de plazo, ¿sí? Por eso es importante, el rubro 3, si se fijan, el que estoy marcando en estos momentos en pantalla, son datos muy similares a los que existen en nuestra boleta de pago, ¿ya? Consultas, dudas respecto a este procedimiento. Adelante. Dice, para la multa de la deuda, al incumplimiento, mejor dicho, dijo que era las UFBs por 100 UFBs, en este caso para empresa jurídica, por la fecha de pago. En este caso, la UFB de la fecha de pago. Ah, ya. Es
Eso nomás. Bien. ¿Se comprendió, señores? ¿Se entendió el procedimiento? ¿Se entendió el por qué se utiliza la boleta 1000? ¿El por qué podemos utilizar el mismo formulario si corresponde? Dudas, consultas, apreciaciones y demás. Dicen, la boleta 1000 ¿Sí? solo se hace cuando uno entrega destiempo, su declaración jurada, o Pago, cada que pago. presenta la... Cuando existe un pago a destiempo. Cada que se paga. Ah, cuando existe un pago de destiempo. Ya, gracias, Luisa. De nada, Katy. Dicen, ese cuadro de su fórmula, Sí. donde entra la fórmula para el pago, ¿Está? nos ha pasado, no puedo hacer ese cálculo del el cálculo auxiliar de la fórmula, Ah, del no lo interés. puedo hacer en el del interés, sí. Ah, ya. ¿Me puede mostrar? Ahí está. Esta es la fórmula. Está en la parte superior. A ver, lo Sí, voy un a... ratito, por favor. No sé si ahí lo ves. O ahí también se puede ver. O directamente lo podemos hacer así. No va a dar. Ahí. Gracias, Liz. De nada. ¿Los demás? Bien. Entonces, señores, vamos a continuar en la siguiente sesión. Un ejemplo con el caso número 3. Esto ustedes lo tienen que completar. Esto yo no les voy a pasar, obviamente. Resuelto. Simplemente lo hemos revisado. Ustedes imagino que ya lo han trabajado. Y quiero que manejen ambos supuestos, ¿sí? Un supuesto con el llenado de la boleta de pago 1000 y otro supuesto todo directamente en el formulario 200 y 400. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Entonces nos vemos en un minutito para ver ya el caso número 3. ¿Ya? Por favor, estén atentos porque ahí sí vamos a añadir otros elementos, como por ejemplo los descuentos y las devoluciones en ventas, los descuentos y las devoluciones en compras. Para esto debemos recordar los aspectos de nota de débito-crédito para el caso de las devoluciones y cómo afecta no solamente en tema tributario los descuentos tanto en compras como en ventas. ¿Ya? ¿Qué impuesto se genera cuando se hace un descuento? ¿Qué impuesto se genera cuando se hace una devolución? ¿Ya? Nos vemos enseguida.